Adelante. Gracias, Bien, doctor. gracias. Primero, disculpas a todos. Estas cosas, estos ambientes nuevos todavía tienen inconvenientes que supongo colectivamente aprenderemos a resolver. Bueno, vamos a mirar la primera lámina que quiero mostrarles. Si puedes pasar de página, por favor. A ver, revisar las normas sobre financiamiento de partidos políticos obliga a reparar en varias particularidades, ¿no? Esto que ven ahora ustedes en sus monitores es una foto del texto de la ley que se publicó, la 30997. Noten por favor que en la parte superior la fecha de la ley fue agosto del año 2019. La primera particularidad en la que hay que reparar es que esta ley se publicó un año después, que en diciembre del 2018, el Parlamento hubiera estado a punto de aprobar como ley un texto distinto, uno que se limitaba a decir que podía ser considerado delito de financiamiento de partidos políticos indebido, algo semejante al lavado de activos. Esa iniciativa que no llegó a prosperar y que fue un antecedente inmediato al referéndum de diciembre del 18, contenía una suerte de trampa legal extraña, porque de varias maneras las penas o las sanciones utilizadas por la ley para ese tipo de casos, por definición, tienen que ser menores a las de los casos propiamente dichos de lavado de activos. Estas normas, las del financiamiento ilegal o indebido de actividades políticas, no forman casos de lavado de activos, forman casos muchísimo más generales, casos que precisamente están definidos, para decirlo de alguna manera, con una frontera anterior a aquella que se cruza cuando lo que llega a las organizaciones políticas o a los representantes de la política son fondos del crimen organizado. Estas normas no están hechas para sancionar el ingreso a la política de fondos del crimen organizado. Están hechas para reforzar las condiciones de supervisión que los organismos electorales tienen sobre el dinero que entra al sostenimiento de estas actividades. ¿Por qué es importante eso? Porque en consecuencia, este era el gran problema de la iniciativa de diciembre del 2018, es inaceptable que para estos casos se establezcan sanciones legales menores que las de lavado de activos, declarando al mismo tiempo que lo que se sanciona es que los fondos que ingresen a la política sean fondos de la actividad criminal. Primera idea, entonces, esta ley fue una ley correctiva. Y fue una ley correctiva en un momento en el que no estaba claro o dejó de estar claro en el Congreso qué era lo que se quería castigar. Segunda idea, fuerza, esta área, el área en el que se sanciona el financiamiento ilegal de campañas políticas, no es un área sobre lavado de activos. Es un área de simple reforzamiento por sanciones penales del control regulador que los órganos, en este caso los órganos electorales, tienen sobre la actividad de los partidos. Bien, en la segunda lámina van a encontrar la gráfica de la siguiente idea que quiero pasarles. ¿Por qué solo en diciembre del 2018 o en septiembre del 2019? ¿Por qué necesitamos un referéndum para introducir algo que intuitivamente parecería claro, y es que los fraudes que se cometan en la relación entre partidos políticos y reguladores de los partidos políticos pueden ser delito? ¿Por qué tan tarde? El Código Penal, el nuestro, es del año 91, de 1991, y en todo el tiempo que media entre la puesta en vigencia del Código Penal y la aprobación de esta ley, no ha habido ninguna norma que castigue como delito este tipo de comportamientos. La ley que acaban de ver en la lámina anterior no es una reforma al Código Penal en el sentido de modificar o precisar algún texto que ya exista. Es la introducción en el Código Penal de un delito que antes no existía. Bueno, ¿por qué no reconocimos como delito lo que puede cometerse cuando se defrauda las atribuciones de supervisión de los organismos electorales en el financiamiento de partidos políticos? En general, hay que decir que esta ley corresponde a una generación muy reciente de cambios en las normas referidas a las prohibiciones sobre la circulación de dinero en efectivo o dinero de procedencia discutible en este tipo de actividad. Las principales referencias actuales, salvo la italiana, que está vinculada a los casos antimafia, en los demás, el caso francés, el español,
el colombiano o el chileno incluso, son todos casos de debates vinculados a los últimos 10 años, a procesos de los últimos 10 años. Estamos entonces hablando de normas de generación reciente. La tabla que ven ahora en la segunda transparencia es una que intenta mostrar y graficar cómo se producen estos debates sobre delitos de última generación o sobre lo que podríamos llamar delitos nuevos. Hay que decir que para entender estos procesos es importante reparar en que las legislaciones penales todas tienen listados de delitos, muchos de los cuales corresponden a lo que podríamos llamar delitos clásicos o intuitivos, delitos que no están en discusión y que acompañan el desarrollo de la legislación penal desde el inicio del proceso de codificación francés del 810. En la columna de la izquierda tienen algunos algunos ejemplos, básicos de esto que estamos llamando delitos intuitivos o de reconocimiento simple. En la lista están el homicidio, están las lesiones, están los daños, las estafas y fraudes, el encubrimiento o la receptación, que se refiere básicamente a ocultar pruebas de un delito o a vender bienes robados, la usura, los sobornos, la sedición, la rebelión o los daños a bienes públicos, el tráfico de mercancías prohibidas, el rufianismo, las falsedades. Es una lista puesta aquí a modo de ejemplo. Por supuesto, hay muchos más delitos intuitivos o delitos clásicos dentro de los códigos penales. La piratería es uno de ellos también. Pero esta lista tiene, por ejemplo, objeto mostrar que varios de los delitos de última generación, se miran en la columna de la derecha, la última fila, donde están los delitos de fraude a órganos electorales, varios de los delitos de última generación son en realidad especificaciones, desarrollos o eventos que están anclados de una u otra manera en la estructura básica de los delitos clásicos. Los delitos de genocidio, por ejemplo, desaparición forzada, que son crímenes que entran en legislaciones penales especialmente a partir de los años 80, o el feminicidio, de ingreso bastante más reciente, corresponden de una u otra manera a las reglas básicas del homicidio. Las torturas, de una u otra manera, remiten a las reglas sobre las lesiones. Los delitos ambientales crean una diferencia respecto a eventos que antes de su aceptación en las legislaciones podrían haber sido considerados daños, y la lista sigue mostrando ejemplos de ese tipo, ¿no? Los casos de uso de información privilegiada o los fraudes en insolvencia corresponden a la familia de las fraudes. El lavado de activos fue discutido bajo normas de descubrimiento. La lista sigue hasta los delitos de fraude a órganos electorales. Todos los delitos de última generación tienen algún anclaje en algún debate anterior. Y eso es importante, porque hay que notar que las comunidades legales son usualmente resistentes al ingreso de delitos nuevos. La historia de todos estos delitos, incluyo el terrorismo en la lista, ha estado acompañada de debates sobre su necesidad o falta de necesidad. También en el caso del lavado de activos, hay que decir que el lavado de activos entró en nuestra legislación no exactamente con el Código Penal de 1991, sino específicamente en el marco de la negociación del primer convenio antidrogas con los Estados Unidos, y entró como un caso específico de delito o de modalidad delictiva del narcotráfico. Se ha independizado a la forma, hasta llegar a la forma que nosotros la reconocemos ahora, hace muy poco tiempo. En todos estos casos, los delitos nuevos siempre han tenido entonces resistencias de la comunidad legal, que es por definición una comunidad conservadora, una comunidad que pretende que las cosas que están en el Código Penal no cambien, tiende a discutir si los delitos nuevos son necesarios o no son necesarios. Y quizá el debate más fuerte que hemos tenido dentro de esta lista en nuestro entorno fue el debate sobre el terrorismo en 1981. Ese fue un debate que puso en confrontación el profesor Hurtado Pozo con el profesor Roy Freire alrededor del proyecto de lo que luego fue el decreto legislativo 046. Hurtado Pozo sostuvo públicamente que el terrorismo no necesitaba una legislación especial, cuando los crímenes que cometían las organizaciones terroristas podían ser siempre calificados como casos de homicidio agravado o casos de daños a bienes públicos. Por ejemplo, el debate, voy a usar comillas, lo ganó en términos prácticos Roy Freire, y el 046 se convirtió en ley. Pero cada una de las normas que están listadas, también los casos de fraude a órganos electorales, pueden haber sido discutidas y han sido discutidas
con resistencia en la comunidad legal por su ingreso. Pero ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo ocurre que a pesar de estas resistencias de alguna manera académicas a los cambios en la legislación, estos delitos terminan ingresando a ella? Bueno, hay varias explicaciones posibles porque hay varias razones por las que la legislación desarrolla este movimiento y ninguna de ellas nunca ha sido o ha estado basada en los debates sobre escuelas del derecho penal, o ninguna de ellas ha sido impulso de una escuela específica de pensamiento dogmático. En general, las normas nuevas o los delitos de última generación son siempre expresiones de movimientos sociales de reivindicación de derechos, es el caso del feminicidio, del genocidio o de la desaparición forzada, son resultado de campañas mundiales de prevención, es el caso de las reglas sobre lavado de activos, o son el resultado de necesidades regulatorias de los propios estados. Y ese es el caso, por ejemplo, del delito de uso de información privilegiada y de los fraudes en insolvencia. En todos los casos, estos movimientos inspirados en cualquiera de estas tres fuentes, movimientos sociales de reivindicación de derechos, necesidades públicas de reforzamiento de las actividades regulatorias de órganos del Estado o campañas mundiales de prevención, en todos estos casos, la necesidad de expresar como prohibido, visualizar como específicamente delictivo, un comportamiento que antes del ingreso de estas normas tendría que haberse discutido de acuerdo a reglas generales, tiene relación no con necesidades, uso comillas, científicas de la comunidad legal, sino con necesidades más bien sociales, vinculadas al modo en que a lo largo del tiempo se van moviendo lo que quiero llamar las curvas de tolerancia, ¿verdad? Muchos de los comportamientos que han sido explicitados por normas especiales que especifican o se desvinculan de las matrices generales de los delitos clásicos son en realidad comportamientos que se han mantenido invisibles a los ojos de las autoridades, imperceptibles en su especificidad delictiva y que emergen como necesidad moral para hacerse autónomos, para poder ser reconocidos en su específico valor o desvalor como comportamientos injustos, delictivos o merecedores de sanción. Por eso mismo la explicitación de estos nuevos eventos conlleva la definición de nuevos tipos legales, siempre discutibles, y la determinación de nuevas sanciones penales que tienen que definirse en relación y diferenciarse de las reglas básicas que estaban vigentes antes que estas normas entren en funcionamiento. Entonces, este es un delito de última generación, reciente, y diferenciado porque algo ocurre en nuestras sociedades que nos hace notar que es necesario socialmente independizar el castigo a este tipo de comportamientos usando reglas que representen lo que específicamente significa. Pero, ok, entonces la cuestión es qué gatilla la aparición de estas reglas y cuál es el efecto de esa situación de hecho, la que determina su aparición sobre su significado, sobre su alcance y sobre el modo en que la regla opera desde la definición de las políticas públicas que están a cargo del Ministerio Público, que son las políticas de persecución del delito. De muchas maneras, los tribunales y las fiscalías se van a comportar respecto a los delitos de última generación en función al impacto que los movimientos, sea sociales, sea estatales o sea de la comunidad internacional, que los empujan o respaldan, impriman. Si miramos la siguiente transparencia, bueno, la siguiente transparencia es una imagen que pretende hacer una referencia histórica, ¿no? Estamos hablando de delitos de fraudes en el financiamiento de los partidos políticos. El centro de regulación en el que esos delitos adquieren significado es la regulación de la actividad política. Y ese es un concepto duro porque los teóricos del derecho constitucional han venido hasta hace relativamente pocos años asumiendo que los partidos políticos constituyen una suerte de institución derivada del derecho de participación política, parte del contenido esencial de la democracia, una suerte de organizaciones a las que es necesario reconocer cierta intangibilidad. Ustedes van a notar los ecos de esa manera
de concebir a los partidos políticos en las discusiones que actualmente se tienen en los tribunales sobre la posibilidad o no de considerar que los partidos políticos son organizaciones criminales y en más de una iniciativa legislativa que ha tenido por objeto, incluso en el marco de los debates sobre las reglas de criminalidad organizada, sobre la que entiendo tienen también ustedes un módulo por discutir, debates, digo, destinados a incluir en la legislación una prohibición expresa a que se considere que los partidos políticos pueden ser organizaciones criminales. Pues bien, toda esta idea conforme a la cual en realidad los partidos políticos deberían ser reconocidos como una suerte de coto intangible, un fundamento de los sistemas políticos democráticos y por tanto un espacio no regulado desde la autoridad, no tiene apoyo institucional, ni siquiera tiene un apoyo teórico seguro. La foto es, para quienes la puedan reconocer, no es una foto, es un cuadro que dibuja los debates de la convención en la época de las 13 colonias y de la independencia de los Estados Unidos. Habría podido ser también una foto de los debates de la Asamblea Francesa de la época revolucionaria, porque tiene por objeto notar que los principales instrumentos de conformación de la República, tal como los conocemos, sea que usemos la Carta Magna para empezar en Inglaterra, o los instrumentos originarios de la Revolución Francesa, o como hago yo con este cuadro, los instrumentos vinculados a la Constitución original de los Estados Unidos, el Federalista, o los discursos de Madison, o el diario de debates de la Asamblea, sea cual sea el instrumento que cojamos sobre o relacionado con los fundamentos y el origen de la República, ustedes no van a encontrar en ellos ninguna regla, absolutamente ninguna, que defina a los partidos políticos en esa posición de inmunidad institucional que algunas teorías constitucionales pretenden asignarles. Ninguna. Los partidos políticos no tienen una narrativa fundamental en los instrumentos originarios de la República y de la democracia. Y sin embargo, hasta hace muy poco, la teoría política ha estado concediéndoles esta cierta inmunidad que ha servido como soporte y como límite, o como pretexto, si lo prefieren decir así, para impedir que la actividad de financiamiento de los partidos políticos sea regulada con normas de derecho penal, o que al interior de los partidos políticos haya algo, uso comillas, tan invasivo como alguna forma de agente de cumplimiento. Entonces, ¿de dónde viene esa idea de inmunidad? Si pasamos a la lámina, vamos a encontrar un reforzamiento de lo que acabo de decir. Tampoco viene de los teóricos posteriores de la democracia y de la teoría política, ¿no? En la literatura sobre ciencias políticas, la primera reflexión fuerte sobre partidos políticos pueden encontrarla en un ensayo de Hume, de 1742, incluido en los ensayos políticos, que es la justificación de los partidos políticos. Hume es un empirista, no tengo que decirlo, probablemente todos lo sepan, y en el trabajo de Hume sobre la justificación de los partidos políticos tampoco van a hallar ninguna referencia que los convierta en un fundamento ético del concepto de democracia o de la teoría política. En Hume, los partidos políticos son un dato de la realidad. Los partidos existen. Y existen en función a lo que él reconoce como la aglomeración en torno a una ideología o una idea que resulta ser acumulativa respecto a las comunidades de opinión en las repúblicas. Punto. Dato de la realidad. Aproximadamente lo mismo van a encontrar tanto en Ostrodowski, en La democracia y los partidos políticos de 1912, o en Michels, que en 1911 publicó sobre la sociología de los partidos políticos en las democracias modernas, seguimos en 1911 esta vez, y vamos a llegar con eso hasta Maurice Duverger, que en 1951 publica Los partidos políticos, reclamando desde la introducción que hasta entonces, si estamos hablando de finales de la Segunda Gran Guerra, no haya en la ciencia política una verdadera teoría de los partidos. Pero incluso en estos cuatro autores, que son, para decirlo de alguna manera, los autores de introducción de la teoría política sobre los partidos, en ninguno de ellos hay una reivindicación filosófica fuerte o de fundamentos que ancle a los partidos políticos en ese núcleo duro de la concepción de la república y de la democracia que permitiría, y no permite, fundar algo así como una inmunidad que los ponga al margen de la posibilidad
de regulación legal reforzada por normas del derecho penal. En la página siguiente van a tener una imagen que en realidad proviene, si podemos pasar a la lámina que sigue, de los momentos más represivos de la dictadura de Pinochet en Santiago de Chile. La pongo porque junto a esta primera línea de reflexión basada en el desarrollo de la teoría sobre los fundamentos, hay que registrar, y es preciso hacerlo, una distorsión del enfoque que se registra en América Latina, pero también en los países de Europa mediterránea. Y es que, si bien, como vengo diciendo, no existe una teoría que dé fundamento a una idea semejante a la de la inmunidad de los partidos políticos. Sin embargo, en los años 70 y 80 se acuñó en América Latina y en los países europeos mediterráneos, básicamente España, Italia, Grecia, una idea conforme a la cual la reivindicación de la autonomía de los partidos políticos tenía que ser reconocida como fundamento de las transiciones desde las dictaduras hacia la organización institucional republicana y democrática. Nos pasó en América Latina, y en América Latina tenemos una intuición político-constitucional, pero no una idea fundamental que asocia las transiciones de salida de las dictaduras con la autonomía de los partidos políticos y, por tanto, incluso en el lenguaje de la Carta Interamericana de Derechos Humanos y de los organismos de protección de los derechos humanos, cierta intuición en punto a que los gobiernos no deben incidir sobre la autonomía interna de los partidos políticos. Pero esta idea defensiva no está vinculada al desarrollo de la teoría política, está vinculada a las reglas de fundamento sobre las transiciones postdictatoriales. Es entonces una regla de coyuntura y en esa medida tampoco da fundamento a ninguna idea semejante o a ninguna idea que conduzca hacia la inmunidad de los partidos políticos. Hasta aquí entonces tenemos tres conclusiones primeras. La sanción a los partidos políticos es una sanción que corresponde a las normas de nueva generación. Antes que se apruebe, y se está aprobando en los últimos 10 años, sin embargo, el derecho penal no ha visualizado a los partidos políticos en su relación con los órganos reguladores de la política como un objeto posible de sanción en el ámbito penal. Y esa no visualización no corresponde a ninguna teoría política que exista. No hay ninguna regla que dé fundamento a una suerte de inmunidad a los partidos políticos, aunque sí es cierto que en el marco de las transiciones postdictatoriales de los años 70 y 80 se creó una suerte de regla práctica en punto a impedir que los rasgos o las herencias dictatoriales de estos años en los países mediterráneos o en América Latina pudieran desembocar o generar una suerte de intrusión dentro de partidos políticos que habían sido fuertemente debilitados por esas ideas dictatoriales. Si vamos a la lámina siguiente, lo que vamos a ver es una referencia que creo que es imprescindible si queremos entender cómo se mueven los conceptos en esta área. Lo que tienen es una fotografía de un fragmento de una conferencia de Noam Chomsky, es accesible en el YouTube, que se llama Requiem por el sueño americano. Es una conferencia que tengo que recomendar, porque lo que Chomsky hace aquí es explicar cómo ocurrió que la ideología sobre la libertad que funda el proceso político americano de su constitución desemboca en lo que ahora son los Estados Unidos. Pero la idea que quiero coger de esta conferencia está mostrada en esta gráfica. Chomsky tiene un fragmento en la conferencia que cito, nota al pie de página. Chomsky es, como todos ustedes probablemente saben, uno de los principales autores de la teoría del lenguaje desde el punto de vista estructuralista. En los últimos 20 años, sin embargo, ha devenido en una suerte de teórico crítico del Estado y sus últimas producciones están más cerca de la teoría crítica que de los orígenes en el estructuralismo post-husserliano, ¿no? En esos términos hay que decir que las teorías críticas no son teorías apocalípticas, no pretenden que todo esté mal y que nada se pueda arreglar, sino que son teorías basadas en la decodificación. Lo que intentan es mostrar qué cosa es lo que hemos tenido delante todo ese tiempo y qué cosa es lo que no hemos estado viendo. En este caso, la referencia me sirve para comentar qué cosa significa o cómo podemos abordar esta extraña situación en la que un área completa de regulación pública, que es el financiamiento de partidos políticos, se ha mantenido invisible desde la aparición de las repúblicas y la democracia hasta hace solo 10 o 20 años.
Chomsky tiene este fragmento que quiero leerle según una traducción libre al español en este momento, ¿no? Dice Chomsky, la estructura del sistema constitucional pone más poder, está hablando del sistema constitucional norteamericano, pone más poder en las manos del Senado. Recuerden, dice, que el Senado no era elegido en esos días, habla de finales del 18, de la época de la convención, era seleccionado desde la riqueza. Los hombres, como Madison dijo, tenían simpatía por los propietarios y sus derechos. Si ustedes leen los debates de la Convención Constituyente, Madison dijo, la mayor preocupación de la sociedad debe ser proteger a la minoría de la riqueza de la mayoría. Chomsky usa esta referencia para decirnos que en realidad el derecho constitucional americano fue creado sobre un concepto, la protección de las minorías, que no hacía referencia a las minorías aborígenes norteamericanas ni a las minorías negras, que en el momento de la Asamblea de la Convención eran aún esclavas, ni a las minorías latinas, que todavía no tenían una población representativa en los Estados Unidos, ni al movimiento de votación o de liberación del voto femenino. Las minorías de la Convención Americana eran las minorías ricas, las minorías tentatorias del poder. Y lo que Chomsky explica en esta conferencia es que el esquema político completo de la Constitución americana está basado en un círculo vicioso que logra introducir el dinero en la estabilización de los órganos públicos y a partir del uso del dinero genera disposiciones legales basadas en los intereses de las fuentes de financiamiento de la actividad política. En este círculo vicioso que describe Chomsky, el vehículo de canalización del dinero que determina los resultados institucionales de la legislación son los partidos políticos. De modo que la lectura crítica de Chomsky, la gran explicación a la razón por la que esta actividad se ha mantenido invisible a los ojos de la comunidad científica o a los ojos de los reguladores o a la legislación en general, es porque la invisibilidad es funcional. La invisibilidad en Chomsky encubre el papel de los partidos políticos como vehículo potencial del financiamiento y, por tanto, del condicionamiento de la actividad política hacia resultados de interés. Por supuesto, eso no determina que toda la actividad política esté contaminada de esta manera. Eso tampoco determina que la actividad política a través de partidos sea negativa por sí misma. Lo que hace, repito, lo que hacen las teorías críticas en ese tipo de ámbitos es denunciar lo que no estamos viendo, en punto de saber qué cosa es lo que debemos evitar. Pero, en cualquier caso, llegamos con eso a una cuarta conclusión. Los delitos sobre financiamiento de actividad política no han estado inscritos en la tradición de la legislación de los códigos penales desde que esa tradición existe y es tan antigua como la República. Los debates sobre los códigos penales comienzan en 1810. Pero estas reglas entran en tiempo reciente. En todo el tiempo intermedio ni siquiera ha habido una teorización desde el punto de vista de la ética pública que explique por qué este es un campo no regulado por el derecho penal. No hay ningún fundamento a nada semejante a un principio de inmunidad de los partidos políticos en la tradición constituyente occidental. Sin embargo, hay por lo menos una teoría expresada en este caso en el modo en que Chomsky la explica que a pesar de esa invisibilización, los partidos políticos operan o pueden operar o tienen el riesgo de operar como factores de determinación de resultados públicos expresados en el sistema político a través del financiamiento y en función del financiamiento, de modo que la invisibilidad del círculo de financiamiento de partidos políticos no es una invisibilidad neutra, es una invisibilidad que puede llegar a ser encubridora. ¿Cómo? Y por favor vamos a la lámina que sigue, como pueden ser encubridoras las construcciones legales que han estado detrás de todo este proceso en el que de manera casi imperceptible hemos venido evitando discutir a lo largo de décadas si esta línea de actividad podía ser regulada en términos de derecho penal o no. La diapositiva que tienen ahora en la pantalla les muestra una serie de pretextos, coartadas semánticas, porque también el derecho penal, esto lo decía, por ejemplo, toda la teoría crítica del castigo, que en América Latina posiblemente tiene como mejores expresiones a finales de los 80, a Lolita Níjar y a Eugenio Raúl Zaffaroni, pero que también puede ser reconstruida en los trabajos de Vergali, argentino, pero que publicaba en España, Vergali italiano, perdón, entre otros muchos, ¿no? En el derecho penal, si bien tiene por objeto crear
factores de regularidad o de uniformización y, por tanto, de previsión de las decisiones de los tribunales referidas a castigos. Sin embargo, tiene también construcciones que pueden imperceptiblemente encubrir procesos de invisibilización de situaciones sociales que tendrán que ser luego reveladas o puestas en relieve a partir del reclamo, lo decíamos hace algunos minutos, de movimientos sociales, de la comunidad internacional o de los propios esfuerzos regulatorios del Estado. En este caso, las coartadas semánticas o las coartadas teóricas que han venido de una u otra manera contribuyendo a la invisibilización de ese sector incluyen la idea, que es solo una idea, de que el dinero que reciben los partidos políticos conforma donaciones y que las donaciones son eventos libres de todo control tributario o público. Esto no es cierto, para comenzar, si tenemos en cuenta que en la propia tradición del derecho civil las donaciones son actos formales, controlados y limitados, de modo que un evento que compromete, por ejemplo, $1.000.000 entregado en efectivo a puertas cerradas entre dos personas, no declarado ninguna autoridad, no es, en términos del derecho civil contemporáneo, una donación, porque para adquirir las protecciones legales y tributarias que tienen las donaciones, un evento que se refiere a cantidades de dinero como esas tendría que ser público, registrado ante una notaría y registrado a través de entidades bancarias. De modo que no es cierto que los fondos que circulan entre las actividades políticas en cantidades exorbitantes puedan ser donaciones ni puedan reclamar para sí la inmunidad o la falta de controles estatales que tienen las donaciones. La segunda coartada semántica que interviene en esta área es una regla que creo que empezamos a reconocer todos, está empezando a salir del derecho penal. La prohibición de considerar que las personas jurídicas o admitir que las personas jurídicas o las entidades colectivas en general puedan cometer delitos. El societas delinquet non potest. Cada vez es más cierto, y ahora nuestra legislación es un dato de la realidad, que las entidades colectivas, sean sociedades comerciales o sean entidades sin fines de lucro, y entonces también los partidos políticos pueden ser sancionadas penalmente por los comportamientos que se desarrollen a partir de disfunciones en su organización interna. No solo entonces pagan reparaciones civiles por los eventos de sus representantes, sino que además están ya en la órbita objetiva del castigo, sea que les llamemos consecuencias administrativas, accesorias o como les llamemos. Los crímenes cometidos que involucran a una organización, sea por omisión del deber de prevención, o sea porque la organización misma fue creada como un fraude para cometer esos crímenes, pueden ser sancionados también en cabeza de las personas jurídicas. La tercera coartada semántica que ha intervenido en esto es un prejuicio. Es una regla conforme a la cual los sobornos solo pueden ser castigados cuando involucran a funcionarios nombrados por el Estado como tales en ejercicio. Toda la tradición de los debates del derecho penal sobre los sobornos han estado basados en estas reglas, pero esta regla está inspirada en una fantasía, está inspirada en una representación de la sociedad en la que fuera del Estado todos los privados son solo personas que se basan o que basan sus actividades en sus propias elecciones, en sus propias preferencias y sus propios intereses. En la formulación original de esta regla, el sujeto social privado es más o menos el dueño de una bodega y punto. De modo que si él decide comprarle insumos a quien le paga dinero o comisiones por comprarle a él y no a otro, pues ese es un asunto privado, no interesa a nadie más. El avance de las sociedades de capital ha mostrado que esta regla es insostenible. En una sociedad de capital, el ejecutivo o el controlador no es el dueño, ya no. Los dueños son los inversionistas de capital a través de esquemas generales abstractos como las bolsas de valores. De modo que los controladores de una sociedad, aunque sean los nietos o los hijos de los fundadores, en tanto la sociedad se convierte en una sociedad de capital, son ahora agentes fiduciarios, agentes que administran organizaciones o entidades que deben cuentas a los accionistas que ellas tienen. Y las sociedades de capital, el mercado de valores, es una forma de ahorro, de modo que un trabajador puede ser accionista de una empresa y por tanto parte de un colectivo que tiene derecho a reclamar cuentas sobre sus administradores. Vistas las cosas de ese modo, en las sociedades capitales es absolutamente imposible
sostener por demasiado tiempo una regla que limite la concepción del soborno al Estado, porque también los controladores de una compañía pueden ser sobornados. Pueden ser sobornados para revelar a la competencia secretos de esa compañía. Está el caso del concurso de las IRSA y la información que se ha hecho pública sobre un caso de espionaje industrial o espionaje comercial que puso a un factor de representación de una de las competidoras en posición de entregarle dinero a la competencia, entregarle, perdón, información a la competencia a cambio de dinero. Eso es un soborno y tiene que ser reconocido. No hay ninguna razón entonces en el modo en que está formulado el derecho actual, el derecho de la sociedad, de las entidades colectivas abstractas o de representación y fiducia, para que no se encuentre también que los representantes de un partido político pueden ser sobornados. Los partidos políticos es la 1, 2, 3, cuarta coartada, son órganos semiconstitucionales. Esto lo hemos comentado en toda la primera parte de mi presentación, no es cierto. O siendo cierto, no alcanza para dotarlos de alguna forma de inmunidad que permitan que puedan tener dentro un oficial de cumplimiento o que permitan que un fiscal pueda pedirle cuentas del modo en que asignan o utilizan dinero dirigido a estas organizaciones. La última de estas coartadas supone que los delitos solo son delitos cuando el autor obtiene una ventaja para sí mismo. Probablemente esto era cierto en el siglo XVII, cuando la economía se basaba en el intercambio entre bodegas y pequeños fabricantes, pero no es cierto en absoluto, lo repito, en las sociedades de fiducia, en las que los controladores o los encargados de la administración son en realidad depositarios de la confianza de colectivos complejos. Y los partidos políticos suponen la confianza también de colectivos complejos, que son los militantes de esos partidos políticos. De modo que no es cierto que, y esto sin duda lo han escuchado ustedes comentar en varios de los debates sobre los casos que luego veremos en la última parte de esta intervención, no es cierto que los crímenes solo correspondan a lo que los representantes de la política hacen para sí como personas. Utilizar dinero de un soborno para financiar una actividad política, por ejemplo, es también un evento de sobornos, tal como el nombre lo dice, independientemente de que quien lo hace guarde dinero en su bolsillo o no. Pero bueno, en todo esto, entonces, vamos cerrando conclusiones. La primera, tenemos un delito de nueva data o de última generación, un delito que no ha estado inscrito en la tradición del pensamiento jurídico penal desde que éste existe. Y sin embargo, todo el periodo de invisibilización de estos comportamientos ahora diferenciados no está amparado por ninguna regla que se funde en las tradiciones del derecho constitucional contemporáneo. Al contrario, las únicas reglas o principios establecidos que podrían relacionarse, pero a mucha distancia, de algo semejante a la inmunidad o intangibilidad de los partidos políticos, provienen de reglas prácticas de organización transicional vinculadas a la salida de largos procesos dictatoriales, pero no son reglas permanentes. Al contrario de eso, todo el periodo o el ciclo de invisibilización de las actividades de financiamiento de partidos políticos, lo que ha permitido hacer es abrir un espacio libre para que en una organización perversa de la regla del financiamiento, el financiamiento sirva para aumentar las cuotas de influencia de sectores pudientes o controladores de la economía sobre las decisiones institucionales que emiten los poderes públicos. Todo ese ciclo de invisibilización que ha permitido este flujo de influencia está además, o ha estado además, reforzado por lo menos 5 coartadas semánticas amparadas por las teorías del derecho que están ahora en franca crisis, en franco retroceso, y que abren entonces espacio para que las cosas se modifiquen y para que la especificidad de lo que significan los fraudes en la política pueda emerger hasta el extremo de convertirse en delictivo. Pues bien, hay un gatillador, sin duda. En cada país que en los últimos 10 años, está el caso chileno, el colombiano, también el español, el italiano y el peruano, ha introducido o ha aceptado introducir estas nuevas reglas dentro de sus códigos penales. Y nuestro gatillador se llama, si pasamos a la diapositiva siguiente, el caso Odebrecht, ¿no? Quiero mostrarles esta lámina solo para ubicarnos en el dato más sintético de lo que significan los casos Odebrecht, como grandes historias de corrupción que hacen imposible no reconocer la necesidad de diferenciar el espacio de financiamiento de los partidos políticos como un espacio relevante
en la regulación penal. La historia de los casos Odebrecht para el Perú comienza indiscutiblemente, es decir, sin margen de duda, más allá que hay antecedentes como el de la Comisión Pari, en diciembre del 2016. En diciembre de 2016, los representantes de Odebrecht reconocen, en un acuerdo con las autoridades americanas, haber manejado una lavandería internacional para sobornar gobiernos a cambio de obras públicas. En diciembre del 16, en estas declaraciones de Washington, los representantes de Odebrecht reconocen haber pagado en el Perú 29 millones de dólares en sobornos. 3 años y medio después, las cifras reconocidas por la propia Odebrecht de sobornos para proyectos de inversión u obras públicas alcanzan los 78.89 millones de dólares. La historia entonces del gatillador, de lo que ha sido para nosotros el gatillador de esta área de la legislación, es una historia totalmente en construcción. No puede asumirse cerrada una historia que comienza con la cuadruplicación en menos de 4 años de los montos originales de sobornos reconocidos. Pero lo que Odebrecht no dijo en las declaraciones de diciembre del 16 en Washington, y sin embargo ha venido reconociendo en todo este ciclo, se refiere a las cifras que van a ver en la diapositiva siguiente, con la que vamos a quedarnos los minutos que nos quedan. En la diapositiva siguiente, lo que tienen ustedes son los montos. Si podemos cambiar a la diapositiva siguiente, por favor. Gracias. Y lo que van a encontrar aquí son los montos que Odebrecht reconoce haber filtrado hacia la política. En total son casi 9 millones de dólares. Hay varias cosas que es necesario notar en la historia de estos reconocimientos, que repito, son el gatillador del debate sobre el ingreso de las reglas de financiamiento ilegal a la política, pero no son el fundamento de las reglas, que es a lo que quiero terminar llegando. Varias singularidades, ¿no? Lo primero es que Odebrecht pretende que estos reconocimientos no son reconocimientos delictivos. Odebrecht construye su propia narrativa sobre estas filtraciones de dinero a la política, declarando que, bueno, en general, estas pueden ser entregas ilegales desde el punto de vista de la legislación peruana, pues no hay ninguna disposición que autorice a una empresa que realiza obras con el Estado a introducir dinero en campañas políticas, pero que no han violado al hacer estas entregas ninguna ley. Hay que decir que Odebrecht en este momento no está sujeta a ninguna investigación en el Perú por lavado de activos. Odebrecht ha sido la primera que ha sostenido que todos estos eventos, 9 millones en total, filtrados en dirección o con ocasión a actividades políticas, constituyen eventos no delictivos. Ha sido la primera en decirlo. Varias cosas que aclarar. La primera, Odebrecht es una lavandería, lo es desde mi punto de vista. Y lo es por una razón que se puede explicar en función a las evidencias de fuente abierta de las que disponemos todos. En las declaraciones de diciembre del 2016, Odebrecht reconoció haber obtenido en el Perú, en función a los sobornos que pagó las autoridades, 143 millones de dólares en lo que llamó entonces ganancias ilícitas reconocidas. Odebrecht no ha explicado todavía, tampoco la Fiscalía o la Procuraduría de estos casos lo ha hecho, qué cosas significan en concreto ganancias ilícitas reconocidas. Pero Odebrecht sí ha reconocido y ha aceptado pagarle a la SUNAT 145 millones de dólares en el acuerdo del verano del 2019, que corresponden a observaciones que el regulador de impuestos peruano ha hecho sobre el modo en que Odebrecht organizó sus precios de transferencia. Precios de transferencia, como todos saben, son los precios que se pagan entre proveedores y clientes vinculados. Precio de transferencia más gastos reportados para fines de impuesto a la renta. Hay que notar que Odebrecht había dicho en diciembre del 16 que pagó sobornos en el Perú por 29 millones de dólares y que la Fiscalía ha establecido que 29 millones de dólares, bueno, en primer lugar, no es la cifra de sobornos pagados, son cerca de 90 millones, pero sí son la cantidad de dinero que a diciembre del 16 se estaba investigando, había circulado por las cuentas de una sola persona, el señor Monteverde, testaferro de Odebrecht. Es sugestivo, entonces, notar
que los 29 millones de los sobornos reconocidos en diciembre del 16 corresponden a lo que un solo lavador de activos, el señor Monteverde, movió entre sus cuentas en el Perú y en el extranjero, simulando servicios que nunca prestó. Y es sugestivo notar que los 143 millones de dólares que Odebrecht reconoció en diciembre del 16 como ganancias ilícitas obtenidas en el Perú corresponden casi matemáticamente, con diferencias que se pueden explicar en razón del tipo de cambio y del momento en el que se calcula la conversión a los 145 millones que Odebrecht aceptó pagarle a la SUNAT y que la SUNAT declaró como objeto de inmovilización al comienzo de esta historia. Estas evidencias, que repito, están tomadas de fuente abierta, son suficientes para notar que la maquinaria de Odebrecht, la llamada Caja 2, por lo que toca al Perú, pero probablemente también al resto de países, los 11 en los que actuó, funcionaba sobre la base de simular gastos irreales para disponer de fondos que eran sacados de los países en los que se generaba de manera clandestina e inflar precios de transferencia para sostener esas simulaciones. De modo que, aunque las relaciones entre el lavado de activos y los delitos tributarios son muy complejas, en este caso, todos los requisitos para considerar que Odebrecht ha lavado activos, es decir, ha montado esta suerte de carrusel y banca paralela para circular fondos de manera clandestina sobre la base de fraudes tributarios. Y eso convierte a Odebrecht en una lavandería. O para decirlo más correctamente, en una empresa que es cierto, realiza construcciones de infraestructura, pero que tiene dentro una lavandería. Y las lavanderías no son, cuando se trata de dinero, algo parecido a lo que puede ocurrir cuando se pinta parte de un baúl repleto de monedas de dinero. No se trata de que cada moneda está pintada, una está pintada y la otra no, y que por tanto la trazabilidad significa perseguir ese dinero que está manchado. No. Las lavanderías de dinero funcionan como piscinas. Si uno vierte en ellas tinta de color, pues todo el dinero se contamina. Odebrecht es una empresa que tiene una lavandería. Al tener una lavandería, contamina su operación económica. Y pero contamina también a las personas que reciben dinero de Odebrecht, a aquellas que no cumplan las reglas básicas de transparencia establecidas en el mercado para darle inmunidad a la contraparte de un negocio o un acuerdo. Es decir, Odebrecht es una empresa que hace infraestructura pero que tiene una lavandería. Al tener una lavandería contamina su operación, pero solo contamina a sus contrapartes cuando sus contrapartes aceptan recibir dinero en efectivo, sin declaraciones de impuestos, sin documentos regulares de pago, sin bancarización, sin ningún acto de transparencia. Una lavandería entonces no contamina a todos los que tienen contacto con ella, pero sí contamina a aquellos que deciden tener contacto con ella en condiciones clandestinas, por cantidades exorbitantes que deberían producir su abstención de lo que no es un negocio, sino un acto criminal en proceso. Entonces, la historia sobre los casos de lavado de activos de Odebrecht comienza con lo que desde mi punto de vista es una confirmación imprescindible. Odebrecht es una lavandería. De modo que las entregas de dinero que hace, en este caso 9 millones de dólares, en condiciones clandestinas y por montos exorbitantes, importan casos de lavado. Casos de lavado de los que Odebrecht es responsable, a pesar de que las autoridades peruanas todavía no hayan incluido a Odebrecht en ninguna investigación sobre lavado de activos. La cuestión a resolver, que es la cuestión de los debates que deben comenzar este año, probablemente por el caso Humala Heredia, que es el que parece estar más cerca de llegar a juicio, consiste en establecer en qué casos y bajo qué condiciones específicas las contrapartes de este Odebrecht que está lavando activos deben responder también por recibir los fondos que Odebrecht entrega o por recibirlos, introducirlos en economías clandestinas a su vez y lavarlos por su propia cuenta, sea reintroduciéndolos en partidos políticos con los que Odebrecht no parece haber tenido contacto nunca, o utilizándolos en la generación de fortunas clandestinas que pueden, en determinadas de estas historias, haber sido objeto de lavado. Solo para terminar, noten además, entonces esta es la primera conclusión, Odebrecht lava, la pregunta es si los que se sientan en la mesa con ellos lavan también y en qué condiciones. Noten, sin embargo, que al definir qué cosa hace investigables estos casos, mencioné dos construcciones, clandestinidad y exorbitancia. Noten que la exorbitancia es discutible en estos casos, porque hasta este momento los tribunales no han hecho, si bien han usado la exorbitancia, por ejemplo, en la primera decisión sobre prisiones preventivas
de Keiko Fujimori de manera explícita, de manera lateral en la primera decisión sobre prisiones preventivas de Humala y Heredia también. Sin embargo, los tribunales no han definido cuáles son los términos de la exorbitancia. Si cantidades como los $250.000 de Alba Castro, por ejemplo, son comparables con los 4.2 millones que, sumando la entrega clandestina directa y el financiamiento de publicidad, fueron destinados a Humala Heredia. Estamos en el tope de los 40 minutos que se me asignaron. Tengo notas complementarias que podríamos utilizar para las preguntas o comentarios que ustedes tengan. Quedo a su disposición. Muchas gracias.